Listo, ya inició la grabación. El día de hoy la temática es el uso de la inteligencia artificial en la investigación. Nos acompañan Sharon Filigrana Santa. Ella es terapeuta ocupacional, es técnica en músicas tradicionales y populares y maestrante en educación inclusiva. Tiene experiencia en el trabajo con población en los distintos ciclos de vida para la evaluación, análisis e intervención del desempeño ocupacional. Adicionalmente, es integrante del Centro de Pensamiento Uramba y asistente de investigación de la Universidad ICESI. Igualmente nos acompaña Alejandro Peñaranda Gudelo. Él es estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle. Está desempeñando el rol de joven investigador en Ingeniería de Sistemas en el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales de Investigación y Desarrollo de las Lenguas Nativas Existentes y en Peligro de Extinción del BAUPES. Se ha encargado principalmente de la construcción de los artefactos tecnológicos del proyecto, como la página web y el mapa interactivo. Gracias por aceptar esta invitación y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí con el compañero esperamos que podamos hacer una sesión muy agradable para todos en las que podamos participar y sacar, digamos, algunas dudas, que podamos utilizar estas herramientas para lo que nos interesa, digamos, estudiar. Mi compañero Alejandro, no sé si quiere saludar. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y vamos a presentarles pues todo lo que hemos recolectado para ustedes en esta sesión. Bueno, me confirman si allí pueden ver. Sí, ya podemos ver. Sí, vemos bien. Listo. Bueno, nosotros habíamos mandado una pregunta para todos los participantes y era sobre de qué manera creen ustedes que la inteligencia artificial les puede ayudar durante estos procesos de investigación. Entonces quisiera de pronto que algunos de los participantes, de pronto Natalia o Felipe o Lisandro o Camila, nos pudieran contar qué piensan de ello. Yo creería que la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar el desarrollo de algunas tareas en la investigación, que digamos son de baja complejidad, pero toman una tarea que son dispendiosas. Entonces nos ayuda, creo que a optimizar el trabajo. Listo, perfecto. Digamos que uno puede tener algunas ideas de cómo funciona la inteligencia artificial y de cómo podría ayudarnos también, porque hemos escuchado de ella últimamente en muchas partes. ¿Alguien más le gustaría comentar? Natalia comenta, la inteligencia artificial facilita, organiza y hace más rápido el trabajo. Vale, muchas gracias. Eh, Listo, entonces vamos a tener en mente, digamos, esas cosas que han dicho, que las vamos a retomar un poco después. Y por ahora, entonces, vamos a empezar. Primero, con recordando un poco lo de la investigación cualitativa, ¿cierto? Que ustedes ya habían visto en unas sesiones pasadas. Y recordemos pues que la investigación es un proceso sistemático, crítico y empírico para la resolución de un problema o para el estudio de un fenómeno, y esto contribuye, digamos, a la generación de un nuevo conocimiento. La forma del enfoque cualitativo eh, tiene como algunos aspectos principales. Uno es la reflexividad, es decir, la capacidad de llevarnos a reflexionar sobre el fenómeno a estudiar y sobre, digamos, el contexto en el que se desarrolla. Por eso mismo es contextual, siempre tiene en cuenta todo, no solamente la cosa particular que vamos a estudiar, sino también en qué se desenvuelve en tiempo y espacio. Y generalmente es microsituado,
Lo cualitativo no lleva a una generalización, sino que siempre está situado en un lugar específico, en un tiempo específico, en una población específica. Como ya nos había comentado una compañera anterior en la presentación, hay varios tipos de investigación cualitativa. Digamos, están las etnografías, los estudios de caso y la investigación a acción. Ya con ella ustedes pues vieron como más a profundidad de esta parte. Esto es como recordando un poco. Algunos instrumentos que tenemos para hacer la investigación cualitativa, pues es la observación, ¿cierto? De los fenómenos, las entrevistas, los grupos focales y la observación participante. Algunos aspectos que también podemos tener en cuenta de la investigación cualitativa es que es flexible. Las hipótesis o las ideas previas que se tienen sobre cómo funciona este fenómeno, pues están antes, pero también pueden ir cambiando a lo largo del proceso de recolección de datos y de análisis. Y pues no hay una secuencia establecida, si es algo que tiene mucha variabilidad, podemos como movernos de un lado a otro con mayor flexibilidad. Tiene una forma inductiva de trabajar, es decir, que va de lo particular a lo general. Entonces estudiamos los hechos en esta comunidad en particular, miramos cómo suceden y después lo contrastamos con una teoría que ya haya y que nos ayude a explicar por qué las cosas están sucediendo de esta manera. Los datos, generalmente no hay como unas formas estandarizadas, predeterminadas de recolectar estos datos, sino que eso va cambiando en medida de la relación que se tiene con la población a estudiar. Y se intenta obtener como estas perspectivas, visiones, puntos de vista muy subjetivos de la realidad. Entonces no se propone una realidad general, sino se proponen como estas realidades para las poblaciones o las personas que estemos estudiando. También resultan de interés las interacciones, no solamente las personas o el grupo, sino también sus interacciones. Y por último, pues en una perspectiva fenomenológica, que es esto de las realidades, ¿no? Se trabajan a partir de las interpretaciones de las personas y no se trata de generalizar. Entonces, este es como un recuerdo de lo que ustedes ya saben de investigación cualitativa para que entonces lo podamos conectar con la idea de la inteligencia artificial. Las fases de la investigación cualitativa, según este autor Hernández y Fernández, pues tienen como esta imagen, este gráfico en el que se ven flechas para muchas direcciones y de manera, digamos, como que no son lineales, ¿sí? No es un proceso que tiene un inicio, un centro y un fin, sino que es un proceso que se va moviendo de un lado a otro. Entonces, digamos, aquí se muestran algunas fases como la idea principal, el planteamiento del problema, después como los inicios en el campo, el diseño del estudio, la recolección de los datos, el análisis de los datos, interpretación de los resultados y el reporte final. Pero uno de cualquiera de ellos puede devolverse. Entonces podemos estar en recolección de datos, pero podemos volver al planteamiento del problema y reestructurarlo. Pero y siempre estamos también en una constante contraste con la literatura, con las teorías que nos puedan ayudar a respaldar, ayudar a mejorar nuestra investigación en el momento de estar haciendo. Entonces, estas fases son importantes, digamos que de pronto las miremos aquí, porque vamos a volver a ellas para ver en qué nos puede de esto ayudar la inteligencia artificial. Entonces, ahorita el compañero Alejandro va a explicarles un poco más a fondo qué es esto de la inteligencia artificial. Bueno, primero tenemos un pequeño ejercicio para hacer. Les voy a mandar aquí al chat eh, este, este link de Padlet. Aquí pueden meterse y allí pueden escribir la respuesta a esta pregunta que estoy haciendo aquí, que dice qué dificultades o falta de habilidades y ayudas les gustaría para cada una de estas etapas que vimos aquí del proceso de investigación cualitativa.
Los que de pronto tengan dificultad para meterse en esta aplicación pueden igual ponernos sus respuestas aquí. Entonces, ¿qué dificultades o falta de habilidades sienten que tienen y ayudas les gustaría para estas etapas? Entonces, voy a poner aquí la imagen de las etapas para que puedan como tenerlas en cuenta. Me pueden contar aquí por el chat. Los que quieran hablar, pues también están invitados a hablar o por el Padlet y lo estaremos como mostrando las preguntas para también, las respuestas para también trabajar alrededor de eso que ustedes ya saben, ustedes piensan, ustedes se han imaginado o ustedes sienten que necesitan también como esa ayuda. La idea es que este taller pues pueda servirles realmente eh, para desarrollar lo que ustedes quieran investigar. Hola, listo. Bueno, ahí no habían visto cómo se hacía, se hunde en esta más y ahí se puede editar y escribir la noticia. Eh, Tenemos una respuesta que dice, me gustaría que la IA me ayudara en tareas como la transcripción de entrevistas, la identificación de categorías, la citación, la corrección de estilo o apoyo en la redacción. Listo, esas son varias tareas que, como decían ustedes mismos al principio, pues son esas tareas que de pronto no son tan complejas, pero son dispendiosas, nos gastan tiempo, nos gastan también ahí como energía que podríamos, digamos, poder invertir en otras cosas, ¿cierto? También los que quieran por el chat pueden comentar. Tenemos otra respuesta, dice, desearía herramientas que me permitieran una organización amplia, codificada de la información para las fases de análisis o sistematización. Listo, eso es algo bien importante. Ya, digamos, las dos personas lo han dicho. La parte de la codificación, de las categorías, es una parte que se nos complica a veces mucho. No sabemos exactamente cómo ponerle las categorías, no sabemos exactamente cómo nombrarlas, cómo separarlas. Y pues estas herramientas efectivamente nos podrían ayudar, ¿cierto? Ahora con Alejandro vamos a ver exactamente cómo lo hacen. Bueno, dice la IA podría ayudar en varias etapas del proceso de investigación, puede ayudar en la búsqueda de información, en la organización, síntesis, también en la comparación con otros procesos de investigación paralelos relacionados al propio. Claro que sí, en todo eso nos podría ayudar. A veces nos facilita muchas tareas. También dice, tal vez requeriría ayuda en integrar las herramientas de comunicación y trabajo. Puede que eso ya se pueda hacer sin IA, pero a veces me pierdo en el manejo de las muchas herramientas, canales. Sí, hay varias inteligencia artificial que nos puede servir para esas tareas específicamente. Entonces voy a dejar igual esto aquí abierto. Los que quieran sí pueden seguir comentando y ahora más tarde cuando ya veamos las ideas y todo esto, podemos volver a esto y ver que esto realmente se ha solucionado y cuáles son las opciones que les podemos presentar a ustedes. Entonces continuemos con eh, mi compañero Alejandro, que nos va a explicar más sobre la inteligencia artificial. Bueno, pues ahora básicamente vamos a hacer una breve explicación sobre qué es la inteligencia artificial y veremos qué tipo de inteligencia artificial tenemos, cuáles son sus beneficios y desafíos al implementarlos en los procesos de investigación y finalmente pues mostraremos algunas de las herramientas que hemos seleccionado para ustedes, las cuales son herramientas basadas en inteligencia artificial. Bueno, entonces para empezar, expliquemos qué es la inteligencia artificial. Vamos a hacer una explicación bastante amplia, pues no va a ser muy técnica ni específica, pues por la naturalidad de este seminario. Entonces, la inteligencia artificial es una rama de la informática, la cual se dedica al desarrollo de algoritmos y sistemas que son capaces de realizar tareas que normalmente requerirían, por así decirlo, como la inteligencia humana. Algunas de esas tareas serían como el reconocimiento de patrones, toma de decisiones o procesamiento de textos o audios. A grandes rasgos existen dos tipos de IA, que sería la que después lo vamos a ver más a profundidad, que es la IA débil y la IA fuerte, que básicamente la IA débil es la inteligencia artificial que se dedica a realizar una tarea en específico. Por su parte, la IA fuerte sería como una inteligencia artificial que
busca replicar las capacidades cognitivas de los humanos y digamos que es como un nivel más, sería un nivel como más superior a la inteligencia humana, donde estas inteligencias tendrían un conocimiento más amplio y aprenderían de manera autónoma. En la investigación de lenguas nativas, la inteligencia artificial puede ser una herramienta clave para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar la transcripción de diferentes grabaciones y también podría servir o ser muy útil para la creación de nuevos materiales educativos. Las principales tecnologías de la inteligencia artificial pues, son el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning. Esto permite a las máquinas aprender a partir de los datos. Normalmente eso se hace con algoritmos, los cuales están diseñados para aprender y comúnmente sirven mucho para el reconocimiento de patrones a partir de los datos. Entonces lo que se hace es entrenar a estos algoritmos con grandes cantidades de datos y ellos a partir de esto pues empiezan como a reconocer patrones, identificar diferentes, diferentes temas relacionados en los materiales que se les pasen. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que esta rama o esta subrama de la inteligencia artificial se enfoca directamente pues en cómo las máquinas entienden y pueden comprender el lenguaje que utilizamos los humanos. Como todos sabemos, las máquinas no hablan ningún lenguaje, sino que ellos se comunican por código binario, que son eh, este lenguaje de unos y ceros en el cual se codifican las diferentes tareas que utilizan los computadores. Y a partir del procesamiento del lenguaje natural, lo que se hace es como una transformación del lenguaje que nosotros utilizamos a un lenguaje que ellos pueden, que las máquinas o la inteligencia artificial puede comprender fácilmente y a partir de eso realiza tareas como el análisis o la creación de nuevas cosas. Un ejemplo de eso es el chat GPT que a partir de las palabras o las peticiones que uno le pase, él empieza a generar nuevas cosas. Eso también se debe como al preentrenamiento que tiene el modelo que utiliza ChatGPT, que es un modelo que se ha entrenado con millones y millones y millones de archivos en diferentes idiomas y de diferentes temáticas. Otra principal tecnología de la inteligencia artificial es la visión por computadora, que es todo lo que está relacionado a que las máquinas puedan interpretar ya sea imágenes y videos o también el reconocimiento que ellos hacen a través de las cámaras web. Esto se ve pues mucho en el tema de las cámaras de seguridad, por ejemplo, que reconocen cuando pasa una persona, entonces eso tiene unos algoritmos que reconocen como la silueta de los humanos y cuando ven uno pues lo identifican y pues esto tiene muchas aplicaciones diferentes. Y finalmente otra tecnología de la inteligencia artificial son las redes neuronales, que son estructuras que simulan el funcionamiento del cerebro humano. Y esto pues se utiliza en diferentes aplicaciones y es una de las cosas también que ayuda a que los diferentes algoritmos de la inteligencia artificial puedan aprender. Ahora continuamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco más sobre los dos tipos de inteligencia artificial que mencioné anteriormente, que es la inteligencia débil o estrecha y la inteligencia fuerte. Entonces, realmente la inteligencia artificial que conocemos todos o que con los que nos hemos relacionado durante este último tiempo, todas son inteligencias artificiales débiles. Este tipo de inteligencia pues siempre está diseñada para realizar tareas específicas, eh, ya que siempre se programan las inteligencias para que hagan unas tareas. Así uno piensa que como el chat GPT que uno le puede preguntar sobre muchos temas, en realidad está diseñado para hacer tareas específicas, aunque tiene la capacidad de responder sobre muchas temáticas debido al entrenamiento que se le ha dado, pero no es como que tenga una propia conciencia y pueda aprender solo o tenga pues una comprensión general. Solamente este tipo de inteligencia débil hace lo que está programado para hacer.
Luego tenemos la inteligencia artificial fuerte, que realmente es hipotética y cuando nos referimos a eso, aspiramos a tener como una inteligencia similar a la humana, que sea capaz de comprender y aprender cualquier tarea que un humano pueda realizar. Y cuando decimos que es hipotética, pues es más hablando desde un enfoque teórico, pues porque realmente todavía no se ha logrado llegar hasta un punto en el cual se cree un algoritmo que tenga conciencia propia y que pueda aprender y discernir sobre las diferentes temáticas pues, que se presentan, ¿no? Aquí tenemos cuatro ítems, que es el análisis de grandes volúmenes de datos, la automatización de tareas repetitivas, predicciones y modelado y interdisciplinariedad. Como dije anteriormente, pues la inteligencia artificial se entrena normalmente con cantidades muy grandes de datos y por lo tanto, pues tiene la capacidad de ayudarnos a procesar datos en grandes cantidades. Entonces, cuando hacemos investigación, obtenemos normalmente pues los datos de muchas personas, como hemos visto, por ejemplo, en el proyecto. He tenido la oportunidad de estar en contacto con los etnolingüistas que realizaron las encuestas en campo y pues realmente la cantidad de datos que se obtuvieron pues fue bastante amplia. Entonces, digamos que si se utilizara la inteligencia artificial, se podría procesar esos datos con el objetivo de encontrar diferentes patrones ocultos o obtener conclusiones rápidas que serían pues muy complicadas hacerla de manera manual. Ahora, automatización de tareas repetitivas, si bien sabemos que la investigación, como lo mencionaron, pues tiene tareas que son sencillas pero que toman mucho tiempo, con la inteligencia artificial se podrían automatizar de modo que esas tareas rutinarias como la clasificación o el manejo de experimentos, pues se redujeran y se automatizaran de modo que no hubiera que invertir pues grandes cantidades de tiempo en hacerlas. Luego, predicciones y modelados se refiere a la posibilidad de implementar algoritmos que puedan crear modelos de predicción que se basen en una cantidad de datos históricos sobre el fenómeno que se está estudiando y esto permitiría diferentes avances. De hecho, este tipo de predicciones como el que estoy nombrando se utiliza mucho en los campos de la física, la biología o la medicina. Finalmente, la interdisciplinaridad que la IA nos da, pues como sabemos, esa tecnología puede ser implementada pues, en diversas disciplinas, ya sea desde las ingenierías hasta la medicina, pasando por la lingüística. Entonces, pues es como son herramientas que pues sirven para, por así decirlo, para muchos campos, para todos los campos. Ahora continuemos con los riesgos que presenta la inteligencia artificial durante la investigación. Nuevamente, pues listamos cuatro puntos. El primero es el sesgo de los datos, y es que si los datos que se usan para entrenar los modelos de inteligencia artificial contienen sesgos, que los resultados que nos arrojen pues, en la investigación también podrían estar sesgados. Esto significa que si, por ejemplo, estamos utilizando diferentes modelos de inteligencia artificial y en los datos con los que le estamos entrenando no hay una cantidad de datos, por así decirlo, que esté balanceada, puede que el modelo sea muy bueno para hacer otras cosas y sea no tan bueno para hacer otras cosas. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los modelos de clasificación, cuando estamos estudiando, por ejemplo, un fenómeno de salud. Se ve cuando las inteligencias artificiales utilizan modelos que se entrenan con datos médicos para determinar si algún paciente podría tener una enfermedad o no. Eso es común que en las enfermedades menos comunes pues no se tenga tanta información sobre esto. Entonces, cuando se entrenan los modelos, hay mucha información sobre personas que están sanas y poca información sobre personas que presentan eh, esta enfermedad. Por lo tanto, luego el modelo no es tan útil en el momento de identificar si una persona o no presenta la enfermedad. Entonces, eso es un problema que habría que tener en cuenta al momento de entrenar los modelos.
Luego tenemos la falta de transparencia, y es que si bien utilizamos diferentes herramientas de inteligencia artificial, realmente desconocemos eh, cómo están construidos los modelos, o además de desconocer, pues no logramos entender a nivel exacto cómo están construidos. Luego actúan como cajas negras, entonces es difícil de entender de qué manera se toman las decisiones que toman, y esto pues nos podría generar desconfianza o problemas éticos durante la investigación. El tercer punto es la dependencia excesiva en la inteligencia artificial, y es que automatizar de manera excesiva los procesos pues puede llegar a un punto a impactar la capacidad crítica de los investigadores en el desarrollo de sus actividades, ya que podrían confiar demasiado en las diferentes herramientas de inteligencia artificial y no cuestionar sus resultados. Si bien estas herramientas son muy útiles, es común que no todos los resultados que brinden sean completamente verdaderos. De hecho, este es el mensaje que dan todas estas herramientas de inteligencia artificial, que si bien el modelo es muy avanzado y es muy útil, puede llegar a generar conclusiones que sean erróneas, entonces hay que siempre estar como revisando, no tener ciega confianza en lo que nos generan las inteligencias artificiales, sino pues utilizarlo como una herramienta de apoyo y constantemente estar comprobando si en efectivo dicen cosas que tengan sentido o que se acerquen a la realidad. Finalmente, hablamos de la privacidad y seguridad, y si bien en la investigación se utilizan grandes volúmenes de datos personales, puede llegarse a dar que al estar utilizando ese tipo de herramientas, pues, como lo mencioné anteriormente, desconocemos la transparencia que tienen, pues podría haber una filtración de datos, quizás si está haciendo una investigación de tipo personal, de datos que sean sensibles. Entonces habría que tener cuidado con esa parte. Ahora vamos a hablarles un poco de diferentes herramientas. Eh, Tenemos estas dos de primero. La primera es Google Notebook LM, la cual es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para mejorar la toma de notas y el proceso de investigación. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los usuarios a interactuar con grandes cantidades de información, y ofrece funcionalidades como la generación automática de resúmenes, la respuesta a preguntas basada en el contenido de diferentes documentos que el usuario haya subido, y la obtención de información clave o de explicaciones. Como lo dije, aquí pues también listamos las principales funcionalidades. Una herramienta similar es una herramienta interactiva, la cual permite a los usuarios cargar sus documentos PDFs y realizar consultas específicas sobre el contenido que haya en esos documentos. Esto se hace a través de una interfaz como un chat, por así decirlo, similar a ChatGPT, pero la información que se obtiene del modelo siempre está basada como en los documentos que las personas suban. Entonces, al igual que o similar a Google Notebook, también nos permite hacer resúmenes automáticos, nos ayuda a la extracción de información clave y análisis de investigaciones. Bueno, voy a mostrarles aquí, voy a tomar eh, mm, este, vamos a utilizar este PDF que es un artículo eh, sobre lenguas nativas en Colombia. Entonces, el artículo se llama Mantenimiento y revitalización de lenguas nativas en Colombia, reflexiones para el camino. Es que vamos a entender cómo esto puedo meterlo allá e ir utilizándolo. Entonces, digamos, aquí dice, ese artículo tiene como propósito contribuir a la reflexión sobre aspectos de la situación sociolingüística. Sharon, no estamos viendo el artículo, Ah, ok. solo se ve Bueno, el navegador. entonces vamos a mirar cómo funciona y ahora trabajamos con el artículo. Entonces uno aquí lo que hace es en chat PDF, uno se mete en la página chatpdf.com y aquí te da un cuadrito. En este cuadrito yo arrastro el PDF, la lectura que yo tenga. Entonces yo la arrastro aquí para que él la pueda como leer.
Entonces, voy a poner este y él lo sube. Entonces, aquí se muestra el PDF que yo le subí y aquí él me dice, eh, se centra en la situación sociolingüística de las lenguas nativas en Colombia, abordando temas como la transmisión intergeneracional, el multilingüismo, la enseñanza de estas lenguas. Además, reflexiona sobre estrategias para el mantenimiento y revitalización de las lenguas nativas en el contexto de la pérdida de diversidad lingüística a nivel mundial y la política lingüística en Colombia. Entonces, lo que uno hace con este chat es que uno va preguntando cosas sobre el texto o pidiendo que le dé resúmenes, que le puede servir Mi- utilizar cuáles son las referencias bibliográficas que en este texto se usan, ¿sí? Y que trabajen sobre cierto tema en particular que a ustedes les interese. Entonces, esto lo hace el chat PDF y de la misma manera hace el notebook LM, que es este. Entonces, de nuevo, entonces uno que hace, le da aquí crear. Estas dos herramientas no necesita que uno cree una cuenta como tal. Entonces, digamos que es bastante fácil de utilizarlo. Aquí de nuevo me da este cuadrito donde tengo que subir el archivo y yo lo vuelvo y lo arrastro y lo cojo. Una vez el cargue, entonces ya aquí me va a decir si quiero una guía de estudios, si quiero una tabla de contenidos, si tengo preguntas para hacerles, si quiero una línea de tiempo, el resumen del documento. ¿Sí? Entonces él aquí me va a dar como todas estas opciones o simplemente yo le puedo escribir, eh, por favor, bueno, yo siempre hablo de esa manera, pero no le tienes que decir por favor. Le pueden decir como, dame unas, eh, dame el resumen de la segunda parte del tal párrafo, sácame las ideas principales. eh, bueno, digamos como que ahí nos puede dar algunas ideas. Entonces esto, pues dentro de, ¿se acuerda que habíamos visto las fases de la investigación cualitativa? Digamos, aquí lo podemos revisar, pues bueno, eso nos puede ayudar mucho, digamos, en esta parte de el planteamiento del problema, cuando yo cojo esos artículos y de allí saco un poco también eh, me ayudan a extraer de allí, de esos artículos, el planteamiento del problema y de pronto no quedarme allí como haciéndole ficha a cada artículo o a cada lectura que yo haga, ¿sí? Entonces, lo que ustedes decían, nos va a ahorrar un poco de tiempo en estas tareas. Miremos las otras IA que nos va a compartir Alejandro. Bueno, aquí tenemos otras dos herramientas. La primera, la queríamos mencionar porque pues, es muy útil para el tema de transcripción de texto. Básicamente, esta herramienta es un modelo que ofrece la empresa OpenAI de reconocimiento automático de voz y es muy útil para transcripción de texto a voz de alta precisión. Algunas de sus principales funcionalidades pues, son, como ya dije, la transcripción de texto a voz, también el reconocimiento de voz multilingüe, pues esta herramienta está entrenada con múltiples lenguajes, identifica idiomas y también sirve para traducir eh, los diferentes audios. Por ejemplo, si uno le pasara un audio en un idioma y le pidiera que lo tradujera a otro, pues él haría el, el- la traducción. Luego tenemos la herramienta Site, que como ahí lo dice, que es como una especie de chat GPT para investigadores, la cual es una herramienta de investigación impulsada por inteligencia artificial, la cual facilita la evaluación de publicaciones científicas mediante citas inteligentes. Entonces, pues tenemos principales funcionalidades, citas inteligentes, muestra no solo cuántas veces se ha citado un artículo, sino también el contexto en el que se ha citado. En la búsqueda avanzada permite hacer búsquedas de citas de diferentes artículos. También nos brinda informes de citas, pues hace un análisis detallado sobre
la manera en la que un artículo ha realizado pues las citaciones que tenga y cómo esto impacta académicamente. Podemos verificar las referencias. La herramienta permite pues cargar manuscritos y verificar si las referencias que se han citado eh, realmente pues existen, si tienen veracidad o si se han retirado. Y finalmente, pues los errores personalizados permiten hacer un seguimiento de múltiples artículos y para eso se agregan las citas. A continuación, continuamos con Research Rabbit. No sé si Sharon puede explicarnos un poco más a detalle que esta herramienta, pues, cuál es su uso. Ella la utiliza comúnmente, entonces, pues, tiene un conocimiento más específico. Bueno, Research Rabbit es una herramienta, también está en formato web. Para ella sí hay que crear una cuenta, se puede unir como a la cuenta del correo que tengan ustedes. Lo interesante de esta herramienta es con las citaciones. Entonces, los artículos o las lecturas que nosotros hayamos hecho, la idea es que ella nos puede conectar con otros autores o con otras lecturas que tengan, digamos, como temas relacionados. Entonces, lo que ella va a crear es como si uno le sube varios de los artículos que uno ha leído, lo que hace ella es buscar otros similares y ver qué tanto se conectan entre ellos. Entonces hace una especie de mapa. Entonces a uno lo que le facilita es que uno no tenga que estar buscando solamente por la temática, digamos, en los buscadores de artículos o de libros, sino que allí ya tú te conectas con este autor y dices, ay, mira, este autor ha hablado un montón de este tema. Entonces a lo mejor allí incluso te recomienda algunos artículos de ese autor y te da el link para poder descargar estos textos. Entonces les voy a mostrar un poco cómo funciona. Es una página web, researchrabbitapp.com. Uno se mete, tiene su propia cuenta, digamos. Entonces yo lo que hice fue aquí, eh, creé como una carpetita que se llama percepciones y yo le puedo añadir artículos. Entonces yo le puedo poner el nombre del artículo, le puedo poner como el link del artículo o le puedo poner el nombre del autor. Lo que yo le ponga, él me lo va a encontrar. Entonces, digamos, busco allí y él me va a sacar. Entonces, digamos, me saca estos artículos y yo le digo añadir. Entonces, él me va a sumar aquí varios artículos. Digamos, en este caso, yo tengo algunos que he utilizado. Entonces, yo voy subiendo todos los artículos que yo ya me he leído. Si me he leído 3, 4, los que me haya leído. Entonces, aquí me dice el trabajo que sea similar a ese. Y me dice que hay un montón. Entonces, mira, estos son los mapitas que él me va sacando. Entonces yo digo, ah, bueno, yo tengo unos de estos autores, pero muchos de los otros no los tengo. Los que tienen esta verdecito y que están más grandes son los que más conexiones tienen con otros autores. Entonces yo le puedo hundir allí y me selecciona un paper de este autor que me recomienda, me deja descargarlo de aquí y me dice aquí el, el resumen del artículo. Puede estar en español o en inglés. ¿Cuál es como, digamos, la cosa, digamos, que restringe un poco el uso de esta herramienta? Es que esta se limita por eh, artículos y textos que estén como en estas grandes bases de datos. Entonces hay muchos textos muy, muy importantes, muy lindos y digamos que nos puedan servir mucho, sobre todo cuando estamos trabajando temas más situados que de pronto no estén en estas revistas top, pero que nos sirven mucho y posiblemente no los encontramos aquí. Entonces, esto, digamos, es una de las limitaciones que tiene, pero digamos, como con esto es otro tipo de literatura académica más común, pues sí, nos puede servir bastante. Em, Teníamos acá este de Perplexity. Eh, ¿Lo terminas de explicar? Sí, pues Perplexity es una herramienta otra vez de inteligencia artificial.
que se basa en el lenguaje natural y está diseñada para la búsqueda de información y ofrecer respuestas contextuales precisas. Algunos dicen que es como un buscador, como Google, pero impulsado por inteligencia artificial. Entonces, eh, en la plataforma pues permite hacer búsquedas y las principales funcionalidades son búsqueda con contexto. Eh, Esta herramienta pues nos permite hacer búsqueda de información basadas en el contexto de preguntas que hayamos hecho pues anteriormente. También nos da respuesta en tiempo real. Le preguntamos y él nos va respondiendo sobre los diferentes temas que necesitemos. Esta herramienta es muy famosa porque siempre busca información a partir de fuentes que estén verificadas e incluye los diferentes enlaces a las fuentes que utiliza. Tiene una interfaz de chat intuitiva, como similar a las que hemos visto, de chat PDF o de Notebook, o también si conocemos ChatGPT, similar. También nos da asistencia personalizada y esto se debe a que esta herramienta pues se adapta como al tipo de preguntas que comúnmente hacen los usuarios. Entonces va como conociendo de qué manera el usuario utiliza la herramienta y asimismo le empieza a dar algunas recomendaciones. Y pues también nos sirve para generar resúmenes automáticos de ya sea de artículos o de un tema en específico que le preguntemos. Entonces es como un buscador que se enfoca en la investigación y siempre busca como brindar la precisión y eficiencia a- para el acceso a la información. Bueno, digamos que hemos visto algunas de estas herramientas. Eh, Tenemos herramientas que nos ayudan mucho, sobre todo estas que conocemos con el chat, eh, que nos permite interactuar con la herramienta y poder sacar información de manera más fácil. Eh, También pues tenemos que tener muy en cuenta lo que ya nos había comentado Alejandro de los riesgos que hay en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Son herramientas y es tecnología que no es perfecta, que está apenas desarrollándose y mejorando cada día. Ellas tenemos que tener en cuenta que la información que nosotros escribimos allí es información que queda guardada y que estas herramientas se utilizan para mejorar cada día su forma de entender el lenguaje humano y de tener mayores datos. Y esto es algo de esas cosas que nos contaba Alejandro, que muchas veces nosotros no logramos como entender cómo funciona y a veces nos salen estos apartados de acepta los términos y condiciones y pues uno no se lee los 5, 6 páginas, 20 páginas que tenga eso, sino que le da en el clic, sí, acepto. Y allí pues estamos aceptando, digamos, todas estas condiciones de manejo de los datos, de la privacidad. Entonces, digamos que esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, tener cuidado de la información que nosotros le damos a la herramienta y también tener un cuidado con la información que recibimos de las herramientas. En ese sentido, verificar siempre que la información sea correcta. Estas herramientas de inteligencia artificial pueden tener un fenómeno que se llama, o le dicen, alucinaciones, y es que como ellos eh, se están programados para ir entendiendo el lenguaje humano. Entonces entienden que después de esta palabra generalmente sigue esta otra y van entendiendo esto y se categoriza, digamos, por temas de información y ella saca de todos esos datos que tiene guardados y va organizando eso de manera que quede un texto entendible. Muchas veces cosas que les preguntamos y quizás no tengan la información exacta de ella, lo que hace es igual crear un texto que es muy creíble, que lo entendemos y decimos, mira, parece que si fuera verdad, pero en realidad no está basado en información verídica. También puede pasar que muchos de esos datos que tiene, pues son datos que están en la web y hay gente que escribe en blogs y en lugares y son información falsa. También esta inteligencia artificial a veces, digamos en ChatGPT se ha registrado que tienen, te dice, sí, saqué esto de este artículo de esta persona, te da la referencia del artículo y usted va a buscar el artículo y eso no existe, se lo inventó.
Entonces, estas son cosas que pueden pasar, que son todavía, digamos, cosas a mejorar dentro de estas herramientas que posiblemente en algún momento ya no sucedan, pero por ahora, pues entonces nos invita también a reflexionar sobre realmente lo que estamos sacando de las herramientas, a cuestionar todos estos resultados y pues ustedes, ¿qué más que ustedes mismos saber sobre lo que ustedes están hablando, ¿cierto? Ustedes son los que más saben sobre la investigación, ustedes son los que más saben sobre las personas de esta comunidad, sobre la cuestión de las lenguas nativas, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay que confiar en esos conocimientos también que ustedes ya tienen y en las herramientas, digamos, teóricas que ustedes ya conocen. Entonces, sí, contrastar allí, buscar en otros lados, mirar si hay relación. Entonces, esa es como una de las primeras como tips que hay que tener en cuenta para usar estas herramientas de manera más provechosa, ¿sí? Que no nos lleven como a estos errores. Y pues estas Perplexity, digamos, aquí no mostramos ChatPDF porque es como, ve, ChatGPT, porque es uno de los más conocidos, posiblemente ustedes ya lo han escuchado. Y pues digamos, este Perplexity tiene la cuestión de las fuentes verificadas, entonces él te va a decir siempre de dónde saca la información que saca y tú la puedes buscar y es información, digamos, verídica que puede ser que en otras herramientas no esté así. En este site también funciona de esa manera, te puede buscar de citas, entonces si tú tienes este artículo o esta lectura y habla de ciertos temas, pues tú puedes buscar de allí otros autores que te puedan servir para darle más potencia a tu explicación de lo que encontraste en la investigación que haces. Esta transcripción de Whisper también nos puede servir mucho en el caso de que hagamos entrevistas o estos grupos focales y grabemos el audio. Bueno, para no estar en la entrevista uno copiando a toda carrera lo que están diciendo, intentando capturarlo todo, pues uno graba el audio. Después lo sube a esta herramienta o a otras muchas que hay en internet y ellas lo que hacen es pasar ese audio a un texto y lo hacen, pues están como ya entrenadas para hacerlo de una manera muy fiel y pues lo que decías, incluso pues puede pasarlo de idioma. Digamos que posiblemente las lenguas nativas estas herramientas no las van a manejar, pero sería, digamos, también una cuestión a futuro, ¿no? Eh, entonces, para contrastar, digamos, un poco esto que hemos visto, quería volver a traer aquí esta imagen de las fases de la investigación cualitativa. Entonces, como les decía, bueno, en cada fase nos pueden ayudar a muchas cosas. Ustedes en el primer ejercicio que hicimos nos contaron, digamos, que en qué cosas necesitarían ayuda y les podría servir la utilización de estas herramientas. Entonces, digamos, muchas veces para la primera fase, la idea, yo tengo esta pequeña idea, vi esto que pasó aquí, me pareció muy interesante, esto que pasó en el colegio, esto que pasó en la comunidad, esto que pasó, me parece muy interesante, tengo como esta idea vaga, pero no sé cómo plantearla. Bueno, entonces utilizo una herramienta de estas, ¿sí? Entonces puedo ir a ChatGPT y decirle, tengo describe la idea que tú tienes y le dices si puede ayudarte a fortalecerla o a sacar de allí alguna pregunta o alguna cuestión. Y ella te puede dar, digamos, una lluvia de ideas que pueden usar ustedes de allí sacar para pasar a la fase 2 que es el planteamiento del problema. Entonces, allí ustedes ya van, leen literatura sobre estas ideas que tienen y se van formando. Entonces, para leer esa literatura, pues ustedes también tienen el uso de estas herramientas en las que le pueden ir preguntando al chat que te vaya, al chat PDF que vimos, para que te vaya respondiendo cosas, sacando de allí ideas que puedan fortalecer esta idea principal, este planteamiento del problema, esta pregunta de investigación. También ellos te pueden ayudar muchísimo en la parte de la recolección de los datos, como les decía con la entrevista, eh, lo de lograr tomar toda esa entrevista en audio y pasarla en texto, digamos que es una facilidad que a uno antes le tocaba estar escuchando, pausando y escribiendo, escuchando, pausando y escribiendo para pasar todas las entrevistas. Ahora, digamos, esta herramienta pues te
ahorra un montón de tiempo. Y ya a partir de ese texto, que ya está la entrevista, digamos, pasada a texto, pues tú también se la puedes poner al chat PDF o se la puedes poner a alguna de estas herramientas, el Notebook LM, y hacerle preguntas a eso. Entonces decir, por favor, me sacas de aquí, pedirle que te ayude a sacar categorías. Entonces ya después ustedes revisan las categorías que saca y dice, esta sí, esta no, esto deberíamos llamarlo así porque eso no es así. En realidad, ustedes de nuevo, eh, como que digo que ustedes son los que más saben sobre esa temática. Es la investigación de ustedes. Entonces ustedes tienen que estar todo el tiempo críticos con lo que les da. Utilizar lo que les sirve y lo que no, dejarlo a un lado. Para el análisis de los datos, digamos también en esta cuestión de las categorías, les puede servir mucho ellos, también les pueden servir mucho esta Perplexity y Research Rabbit, porque pues les ayuda a buscar como estas citas y estos autores que también trabajan en estos temas y les pueden ayudar a sacar mejores ideas de cómo entender el fenómeno, la problemática que estén estudiando. Em, ya en la elaboración del reporte de resultados, también digamos que estas herramientas nos pueden ayudar un poco para mejorar la redacción, para organizar el texto, que nos puedan dar ideas de cómo serían las formas de organizar el texto. Entonces, digamos que muchas fases de esto, y sobre todo aquí en esta parte en la que se relaciona con la literatura existente y con las referencias, con la teoría, pues nos sirven mucho estas herramientas ahorrándonos tiempo y digamos ayudándonos a recordar en dónde está la información que hemos encontrado. Entonces también existen otras herramientas como eh, que nos ayudan a guardar las citas, digamos, de lo que, esto nos pareció súper importante y nos lo conectan con la citación de una vez para que no tengamos que hacer, digamos, como ese trabajo doble, después volver a buscar dónde fue que yo encontré esta información para poder citarla. Entonces, como ustedes lo dijeron en un principio, eh, pues estas herramientas nos ayudan a ahorrar mucho tiempo, a evitar estar en estas tareas de pronto que son simples pero son repetitivas, ¿sí? Y a mejorar muchos otros aspectos, a dejarnos más tiempo para profundizar en los aspectos de, digamos, las salidas de campo, de la inversión en campo, de otras, digamos, momentos de la investigación. Entonces, estos beneficios que nos estaba diciendo Alejandro, de manejar muchos datos, de poder automatizar estas tareas, digamos, de la predicción no tanto se ve dentro de las investigaciones cualitativas, pero sí cuando van a hacer investigaciones cuantitativas, eso pues nos facilita muchísimo. Entonces, queríamos hacer este ejercicio práctico. La idea es que por favor los que estén aquí conectados puedan estar con nosotros y hagamos este ejercicio con la herramienta ChatPDF. ¿Listo? Entonces vamos bueno, ChatPDF no requiere que se cree una cuenta, pero entonces se sube el documento, después vamos a escribir un prompt. Un prompt es lo que yo le pido al chat que me haga. Alejandro nos va a explicar más qué es esto del prompt y cómo podemos hacer un buen prompt para que, digamos, podamos evitar caer en todos estos riesgos que ya hemos mencionado. Si uno le dice la instrucción de manera muy clara y detallada a estos chats, pues la respuesta que nos va a dar es mucho mejor. Entonces, vamos a hacer como este ejercicio explicando un poco eso y le vamos a hacer unas preguntas a este texto. Entonces, para eso voy a ahorita a compartir el texto para que leamos el nombre del texto y leamos el resumen de ese texto. Y cada uno entonces de ustedes se va a pensar en qué pregunta le podrían hacer a ese nombre de ese resumen, a ver qué piensan ustedes que podría encontrarse dentro de ese texto, qué cosa podríamos preguntar. Entonces, Alejandro, tú nos explicas primero qué es el prompt. Claro. Pues básicamente un prompt es una instrucción o conjunto de indicaciones que se proporciona a un sistema de inteligencia artificial para guiar la generación de las respuestas.
Su estructura suele incluir información específica sobre el contexto, el estilo de respuesta deseado y detalles necesarios para obtener un resultado preciso y relevante. En el caso de los modelos de lenguaje, pues como pues, hasta descripciones complejas que ayudan a definir el tipo de salida que se busca. La precisión y claridad de nos generan esos modelos. Y sí, o sea, es como un pequeño texto donde se explica pues estructuradamente qué sería lo que se quiere generar. Si bien también se pueden hacer prompts simples como los que nos propone aquí la herramienta sobre estas preguntas, se pueden estructurar otros prompts más amplios. De hecho, hay una guía que diseñamos para ustedes en las cuales damos un ejemplo de un prompt bastante específico que puede servir para la creación de rúbricas de evaluación. Es un ejemplo que hicimos y luego lo vamos a revisar. Bueno, en el chat PDF nosotros ya habíamos subido este artículo, entonces voy a leer aquí un poco en voz alta de qué se trata el artículo. Se llama Mantenimiento y Revitalización de Lenguas Nativas en Colombia, Reflexiones para el Camino. Es de una persona de la Universidad Nacional de Colombia y el resumen nos dice lo siguiente. Este artículo tiene como propósito contribuir a la reflexión sobre aspectos de la situación sociolingüística de las lenguas nativas en Colombia, tales como la transmisión intergeneracional, el multilingüismo y la enseñanza de las lenguas, así como sobre estrategias útiles en procesos de mantenimiento y revitalización de lenguas nativas. Esta reflexión se contextualiza en el marco de una mirada general a la problemática de la pérdida de la diversidad lingüística en el mundo, la política lingüística de Colombia y la situación sociolingüística de las lenguas colombianas. Se busca presentar a público no especialista una visión que informe y sensibilice sobre la importancia de estos temas. Entonces, bueno, tenemos este texto. No vamos a leer todo el texto. Vamos a utilizar esta herramienta para ver si nos da alguna información extra sobre lo que trata el texto. Entonces, en esta herramienta lo interesante es que va a girar alrededor del PDF que hemos subido. ¿Sí? De todas maneras, dentro del prompt que le vamos a poner, pues le podemos poner como esta especificación de que no use información externa a este texto que se está utilizando, que toda la información que nos dé pues sea parte de este texto y que por favor nos indique la página a la que pertenecen las citas que utilice, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es una instrucción detallada de cómo quiero que me dé esa respuesta para así evitar, digamos, que nos pueda sacar cosas que no nos interesan. Entonces, aquí el chat me dice, pues como de nuevo me da este resumen y me dice, aquí tienes algunas preguntas que podrías hacer sobre el archivo. Y dice una, ¿cuáles son las principales estrategias propuestas para la revitalización de las lenguas nativas en Colombia? Otra, ¿qué aspectos de la situación sociolingüística de las lenguas nativas se discuten en el artículo? O, ¿cómo se relaciona la política lingüística de Colombia con la diversidad lingüística global? Como estas, podamos hacerle muchas preguntas, ¿sí? Las que a ustedes se les ocurran. Entonces, de pronto aquí Alejandro nos podría ayudar a escribir un prompt que sea bien interesante. Y entonces todos van a ir escribiendo por el chat del Zoom qué pregunta le podrían hacer a este texto. Si ustedes tuvieran aquí a la señora Ana María Ospina, que escribió este texto, ¿ustedes qué le preguntarían de este tema? Entonces vayan escribiendo sus mensajes allí en el chat. O si quieren también hablar directamente por el micrófono, también están invitados. Y mientras tanto, entonces, Alejandro, nos vas ayudando aquí a escribir un prompt adecuado. Alejandro, nos preguntan aquí en el chat,
cómo editan los prompts. Pues como lo mencioné, los prompts no son como algo que ya esté creado, sino es como un pequeño texto que nosotros mismos escribimos, en el cual le damos las indicaciones de qué es aquello que estamos buscando o qué es lo que queremos saber sobre ya sea el documento o el tema en general que estamos preguntando. Entonces sería como la edición sería pues personal, por así decirlo. Cada quien puede escribirlo y si bien en el internet ahora mismo hay eh, muchos consejos que nos da la gente pues que ya se ha dedicado como a hacer diferentes pruebas. No hay como unas reglas preestablecidas, por así decirlo, para la creación de un prompt. Entonces, pues la edición es como más empírica. Aquí en el chat, en esta parte de aquí abajo, es donde escribimos. Entonces, eh, eh, si quieres, Alejandro, nos vas dictando y vamos escribiendo aquí para que todos lo vean. Entonces, la idea es que allí vamos a ir poniéndole todas las instrucciones exactamente de lo que nosotros queremos ver reflejado en estas respuestas. Qué tan específico quiero que sea, qué tan largo quiero que me dé las respuestas, si quiero que me dé varias opciones. eh, digamos, esos son el tipo también de indicaciones que le podemos dar. Bueno, aquí pues tengo en mente como un ejemplo que podría ser, por favor, resume los puntos más importantes del artículo y pondríamos el título. Y podemos decirle que se limítate únicamente a la información contenida en este texto, no incluyas fuentes externas. Y a continuación podríamos pues nombrarle como aquellos temas que queríamos, eh, de los que queríamos obtener, por ejemplo, pues más información. Digamos, enfócate en los siguientes aspectos clave y podríamos mencionar situación sociolingüística de las lenguas nativas, propuestas de revitalización y la política lingüística de Colombia. Entonces escribimos toda esta instrucción y él inmediatamente nos empieza a sacar la información. Entonces dice, el artículo Mantenimiento y Revitalización de las Lenguas Nativas en Colombia, Reflexiones para el Camino, aborda varios aspectos clave relacionados con las lenguas nativas en Colombia. Entonces pone, digamos aquí puso en este caso, los 3 puntos que nosotros le especificamos en este prompt que se enfocara. Y entonces dice, se destaca la alarmante pérdida de diversidad lingüística en el mundo, que también afecta a Colombia, donde muchas lenguas nativas están en peligro de extinción. La transmisión intergeneracional de dicha lengua se ve amenazada por factores como el desplazamiento forzado, la urbanización y la predominancia del español. Se menciona la existencia de un contexto sociocultural que influye en la vitalidad de las lenguas, incluyendo el bimultilingüismo y la falta de reconocimiento y apoyo de las lenguas nativas. Y así nos da respuestas para los 3 puntos. Al final, casi siempre en todos estos chats nos bota como un mini resumen, conclusión de lo que habla. Entonces, uno que hace con esta información, pues va sacando toda la que le interesa, todo lo que le sirve.
Y si de pronto te parece que está como muy raro lo que dice, pues entonces vas y contrastas o le podemos especificar, por favor, danos exactamente la página de donde estás sacando cada parte de esta información. Entonces ellos te va a decir eso. Vamos a utilizar una de las preguntas que ustedes han escrito aquí y le vamos a pedir que nos diga las páginas en las que está esa información o las citas directas. Entonces le di otras indicaciones, entonces que me señale las citas directas de texto. Entonces, mira, él empieza. Consideraciones metodológicas que los proyectos de revitalización de lenguas nativas deben tener en cuenta según el texto. Enfoque integral. Entonces me va poniendo citas directas. La recuperación y revitalización abarque todos los aspectos de la vida de una comunidad, incluidas las relaciones con otras comunidades. Y me dice el número de página en el que está. Entonces yo puedo venir aquí y buscar el, que este cosito no me deja ver, y buscar el número de página, ¿cierto? Entonces me dice página 22. 22. Entonces dice, yo creo que es la 22 del texto, del PDF. La recuperación, revitalización abarca todos los aspectos de la vida, incluidas las relaciones con otras comunidades. Mira, está exactamente en la página que él me decía. No en la página que aparece aquí en el texto, que de pronto él no la toma, sino en la página del PDF, que muchas veces no coincide. Entonces él allí me bota toda esta información en la que me va diciendo las, las páginas. Vamos a poner eh, esta otra pregunta que ustedes han hecho. Y nos responden. La pregunta es para la autora, ¿qué metodología sugiere para revitalizar una lengua con pocos hablantes? La autora sugiere una metodología que incluye varios enfoques y estrategias para revitalizar una lengua con pocos hablantes. Entre las recomendaciones se destacan enfoque en la transmisión intergeneracional, involucramiento de la comunidad, educación formal e informal, actividades culturales y sociales, uso de tecnología y políticas de apoyo. Después, a esta misma pregunta que yo hice, yo le puedo decir, por favor, dame al menos una cita textual donde se vea reflejada esta información con el número de la página. Entonces, a esa misma pregunta que ya hicimos, nos puede dar algunas cosas extra. Entonces, así podemos ir como indagando más y más. Mira, ustedes han hecho varias preguntas aquí. ¿Qué relación tiene el español como segunda lengua y el aprendizaje de lenguas nativas? Ustedes le pueden hacer todas esas preguntas y si ustedes quieren algo en particular de esa respuesta o de pronto le podemos pedir que nos contraste esto con otra información de otros textos o le podemos de pronto pedir
sí nos puede dar eh, algunos otros autores que trabajan en el mismo tema. Bueno, allí podemos pedir como distintas cosas que nos puedan ayudar a ir indagando más y profundizando en nuestra investigación. Entonces, digamos a esta de qué relación tiene el español como segunda lengua y el aprendizaje de las lenguas nativas. Entonces dice, eh, se centra cómo pueden abordar las metodologías de enseñanza para ambas lenguas dependiendo de la competencia lingüística de los estudiantes. Se utilizan metodologías diferenciadas y consideración del contexto lingüístico. Entonces ahí explica cada una de estas cosas. Em, y aquí de una vez me fue poniendo una cita para esto, que fue la indicación que yo le había dado acá anteriormente. Entonces, como de alguna forma él va aprendiendo qué es lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? El tipo de información que le estoy pidiendo. Entonces, de pronto acá le podemos pedir eh, otros autores trabajan este, mm, le podemos pedir que nos dé esto. Entonces nos dice, como le estamos pidiendo que solamente nos dé lo que habla en el texto, entonces dice de la revisión, bibliografía, interacción de eventos académicos, un experto en el tema. Sin embargo, en el contexto de la problemática de las lenguas nativas en Colombia, algunos actores estudiosos que han trabajado en esta área incluyen y me van diciendo, entonces que hagan Olga. Mencionada en el texto, su trabajo se centra en el concepto lengua patrimonial y su relevancia en el aprendizaje de lenguas nativas. Maya José ha realizado investigaciones sobre la situación de las lenguas indígenas en Colombia y su revitalización. Entonces, después lo que yo, como una persona muy responsable, voy a hacer es ir y buscar Maya José y buscar qué publicaciones tiene respecto al tema de lenguas indígenas en Colombia. ¿Sí? Entonces, yo voy y busco en Google o busco en algún otro lado. Em, digamos que estas son algunas de los usos que podríamos darle a esta herramienta con este Notebook LM, digamos que tiene casi que las mismas posibilidades. También algunos de estas herramientas nos permiten subir imágenes o subir audios y con eso mismo también construir esta cuestión de irle preguntando cosas. En este, digamos, nos da este guía de estudio, entonces vamos a darle aquí en este Notebook LM a ver qué nos puede contestar. Bueno, aquí yo lo tengo en inglés, pero creo que este también se puede poner en español, ¿cierto, Alejandro? Sí, lo que pasa es que ese se adapta como al idioma del sistema. No sé si tengas el computador en inglés, Posiblemente. pero si le preguntas en español, él te lo responde en español. Bueno, aquí ya me lo pasé. Entonces, mira, me da, ay, no me deja ver, de pronto porque le envié traducción. Sí, bueno, aquí digamos que si tengo mi computador en español, que no sé por qué no lo tengo, entonces me dice cuál es el propósito principal de Ana María Ospina en el artículo, ese que acabamos de ver, entonces nos da algunas preguntas, nos da algunas respuestas cortas, nos dice Ospina Bossi, en su artículo intenta poner como el ojo pues, sobre la situación de las lenguas nativas en Colombia, analizar los factores que contribuyen a como la pérdida de estas lenguas, explorar las estrategias para el mantenimiento y revitalización. Y allí me va diciendo estas cosas, preguntas de ensayo, eh, un glosario de términos claves.
Entonces esto, digamos, es una guía de estudio para no, de ahí que puedo sacar. Entonces, esa es una de las cosas que nos pueden ver, dar. Por aquí podemos ver, eh, bueno, también le podemos preguntar cosas. Se puede allí como irle cacharreando. Se le puede preguntar también otra de las preguntas que ustedes nos pues, escriben aquí. Ya lo escribimos. Según el texto de Ospina, por favor, eh, por favor. Bueno, aquí yo le pregunté en español y me respondió en inglés, pero se supone que si yo estoy en español, pues él me va a responder en español. Entonces ayer me va diciendo que la ley 1381 del 2010 es la legislación que específicamente trata sobre la revitalización del lenguaje. Fue diseñada con la participación de los líderes indígenas y comunidades para proteger la herencia lingüística en Colombia. Entonces ayer me va respondiendo también. Por aquí me da otras preguntas posibles. Bueno, tiene como distintas herramientas que podemos ir usando y sacando, digamos, esta información que al final de cuentas, como habíamos visto, entonces, pues me van a ayudar a ir alimentando cada una de estas bases. Con todas estas herramientas que vimos, habrá muchísimas más herramientas de inteligencia artificial por allí, nuevas y salen cada día más. Entonces, tengamos también, podemos estar buscando constantemente. Nosotros les vamos a dejar una guía. En esa guía hay algunas eh, digamos, como tips para tener en cuenta. También pueden ver en internet constantemente pueden buscar una herramienta de inteligencia artificial para hacer tal cosa. Y seguramente que ahí habrá alguna información ya como el uso y todo, qué tanto provecho le podamos sacar a esta herramienta, nos, nos toca como estar buscándola, y depende del interés y estar de cacharreando pues a estas cosas. Por aquí nos pregunta Camila Ortiz, ¿conocen alguna herramienta que permita la graficación de datos? Pues no, no específicamente, pero podemos buscar ya mismo. Pues aquí me salió una que se llama, en vez de ChatGPT, Chart. O sea, como gráfico GPT. Dice que es una herramienta que sirve para graficar, pero es de pago. Sí, comúnmente, pues, como estas herramientas están utilizando todos estos modelos que son bastante difíciles de entrenar, comúnmente la mayoría son de pago, entonces se habría que hacer como la tarea de estar buscando alternativas que quizás sean abiertas a todo público, pero sí, o sea, si bien sí hay las herramientas, quizás algunas son de pago, quizás otras no tienen las funcionalidades que pues, necesitamos, pero sería como el trabajo de estar constantemente buscando las nuevas que salen. Bueno, entonces, sí, digamos que uno tiene que estar buscando allí en medio también de nuestro propio interés pero entonces ustedes ya con esto también tienen unas ideas de pronto un poco amplias sobre todas las posibilidades que hay. Hay muchísimas más que nosotros no conocemos y que posiblemente se estén desarrollando hoy mismo. Entonces, pues hay que estarlas buscando, hay que estar preguntando, digamos, en internet o con personas que trabajan en los temas. Y muchas de estas herramientas son muy intuitivas, son fáciles de aprender a usarlas. O hay muchos blogs de personas que explican cómo usarlas. Hay videos en YouTube donde tienen tutoriales de cómo usar, cómo sacarle el máximo provecho a estas herramientas. Como siempre, teniendo mucho cuidado de los riesgos, que ya hemos hablado de ellos. Y pues quería aquí volver a este ejercicio que habíamos hecho antes de qué dificultades, falta de habilidades y ayudas les gustaría para cada etapa de la investigación cualitativa.
Y entonces ustedes aquí nos han contado la transcripción de entrevistas y ya vimos algunas herramientas para hacerlo, la identificación de categorías también, la citación, corrección de estilo, apoyo en la redacción, la de referencias bibliográficas reales, eh, organización amplia y codificada de la información. También ya vimos algunas que nos pueden ayudar en esto. La búsqueda de información con todo esto de el Research Rabbit y todas estas de búsquedas de citaciones. La síntesis también nos puede sacar los resúmenes o ayuda para hacer estas fichas de investigación. Comparación de procesos paralelos también con esa vimos que lo podíamos estar haciendo. Em, de comunicación y trabajo, para que eso ya son muchas herramientas y canales. En este no estoy muy segura de a qué se refiere con las integrar las herramientas de comunicación y trabajo, como cuáles herramientas pueden ser. Mm, Pero bueno, creo que casi todas estas cosas que ustedes nos habían compartido aquí, eh, pues se han de alguna manera dado algunas opciones. Eh, bueno, allí nos está mandando Camila Sofía el link de la asistencia para que todos y todas lo puedan llenar. Y bueno, les agradecemos muchísimo la participación. Esperamos que les haya servido mucho y les sirva para sus trabajos futuros. eh, y de pronto si tienen preguntas, comentarios, eh, o lo que quieran conversar, también pues estamos aquí. Nos pueden contar. Natalia escribe, muchas gracias por el espacio, muy chévere y oportuno. Bueno, muchas gracias a ti y a todos por estar participando. De verdad esperamos que sí les puedan servir bastante estas herramientas, que le cacharrean, no hay que tenerle miedo a la tecnología, que ella nos puede ayudar un montón. Y así es, Sharon, Alejandro, muchas gracias por la información que nos comparten hoy. Nos muestran muchas herramientas que podemos seguir explorando y que seguro nos serán de mucha utilidad.